Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. Bien, el tema que hoy les traemos empezamos con una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado de RSUs, stock options, planes de pensiones, seguros de gastos médicos? Si sí lo han escuchado e incluso está en tu contrato o está en tu nueva propuesta laboral, pues seguramente estás trabajando para una de estas grandes empresas que tienen prestaciones pues muy top, prestaciones premium que vale la pena entender y aprovechar. Prestaciones de Rockstar, ¿no, Bren? Sí. Sí, fíjate que es un tema ya cada vez más común, obviamente por la competencia laboral que existe, por el talento que obviamente cada vez las empresas están buscando capitalizar, empiezan a ofrecer este tipo de prestaciones que ahorita empezaremos a explicar. Vamos a empezar por una de las más sencillas y que posiblemente es la que más empresas ofrecen y es usualmente como la más básica, pero usualmente lo ofrecen prestaciones por arriba de la ley. Bueno, eso se refiere, ¿no? Que es el famoso seguro de gastos médicos mayores. En algunos casos puede incluir hasta menores y mayores, o en algunos casos simplemente puede ser menores, o puede ser ahí una mezcla de estos tipos de seguro de gastos médicos, ¿no? Tradicionalmente en el ramo se le conoce como seguros colectivos, ¿no? Y ya dependiendo de la cantidad de personas que sean, bueno, serán más o menos las condiciones, ¿no? Voy a empezar por hablar posiblemente del que es el más completo y que hasta hace algunos años empezaron a modificar. En la mayoría de los que trabajan en instituciones financieras, específicamente bancos, era muy común que hasta hace unos años eran como famosos, digamos, porque los seguros de gastos médicos mayores que tienen son de los que famosamente te cubren absolutamente todo, ¿no? No tenías que pagar por nada, ¿no? Oye, que medicinas, que me pidieron un termómetro, te lo pagan, ¿no? Absolutamente todo te cubren. Es una prestación que ha ido cambiando y ahorita para los que nos están escuchando que trabajan en banco que dicen, oye, no es cierto, bueno, hace unos años ese era el estándar, ahorita ya han ido reservando esas prestaciones para ciertas posiciones, directivos, gerentes, managers, etcétera, cada vez haciéndolo un poquito más como exclusivo, ¿no? Para los que no han escuchado el episodio de qué es un seguro de gastos médicos mayores, nada más recordar rápido, acuérdense que un seguro de gastos médicos mayores o menores está para proteger tu patrimonio o tu bolsillo. Si por ejemplo Bren tiene un accidente y tiene que pagar 500,000 pesos, ¿no? Y nada más tenía ahorrado 500,000 pesos, bueno, pues va a tener que ocupar ese capital, ¿no? La idea del seguro de gastos médicos mayores es justamente que entre, digamos, ahí como salvavidas para que no tengas que ocupar tus recursos. En este mismo ejemplo, usualmente van a escuchar dos conceptos que son bien importantes que entendamos, que uno es el famoso deducible y otro el coaseguro. El deducible es la primera parte que te va a tocar a ti pagar. Para fines de este ejercicio vamos a suponer que sean 5,000 pesos, ¿no? Entonces tienes ahí esos primeros 5,000 pesos que si el evento que te pasó o el siniestro que te ocurrió son de 10,000 pesos y tu deducible es de 5,000, bueno, quiere decir que tú tuviste que pagar esos primeros 5,000. Ahí viene usualmente la pregunta, oye, y si lo que necesito es algo de 3,000 pesos, pues obviamente te conviene, si es que no tienes seguro de gastos médicos menores, te conviene que lo hagas por tu cuenta, ¿no? Oye, pues mejor, ¿para qué meto al seguro, no?
Regresando al ejercicio que decíamos de 300,000 pesos. Bueno, en este caso los primeros 5,000, pues Brenda los tuvo que desembolsar, pero luego entra otra parte que se le conoce como el coaseguro. Entonces, estos 300,000 le quitamos los 5,000, nos quedan 295,000 y usualmente es un porcentaje de la cuenta. Tradicionalmente el 10%, puede ser más, puede ser menos, eso va a cambiar el monto de la prima que esté pagando. En este caso tu empleador, acuérdense que estamos hablando de colectivo, y usualmente está topado, ¿no? Oye, va a ser el 10% de 295,000, entonces tendría que pagar 29,500 adicionales. Uno diría, oye, entonces ¿de qué sirvió el seguro? De que no tuvo que pagar 300,000, nada más pagó 29,500 más los 5,000 iniciales, entonces le costó 34,500 en lugar de pagar los 300,000 pesos, ¿no? Y tradicionalmente está topado el coaseguro. Para fines de este ejercicio vamos a suponer que sean 35,000 pesos, ¿no? Entonces, si el evento hubiera sido de 2 o 3 millones de pesos, pues aún así Brenda hubiera pagado el máximo, que eran los 35,000, porque ese era el tope, más los 5,000 iniciales, pues el gasto máximo. Usualmente lo deben de preguntar así a su agente de seguros, oye, ¿cuál es el gasto máximo que yo tendría en esta póliza? Y entonces el cálculo que te va a hacer es como, bueno, deducible, más el tope del coaseguro, ¿no? Y ya con eso sabes como lo más que gastarías. Y también aquí lo interesante es que justamente al ser seguros colectivos, algunas empresas, como cobrándoles una diferencia, permiten que a ese colectivo también se integre la familia del trabajador. Entonces, pues bueno, eso también como recuerden que en esta parte de planeación financiera, uno de los puntos es seguridad, el tema de protección, seguro de gastos médicos, seguro de vida o seguros en general. Entonces, reduce el costo que una familia tal vez podría pagar por un seguro de gastos médicos por fuera si se anexan al colectivo empresarial. Aquí nada más algo muy importante es que pueden contratar una extensión del seguro de vida. De gastos médicos. Sí, de gastos médicos. Lo pueden contratar de manera privada porque de esta forma, si en algún momento termina su relación laboral, pues uno, ya hicieron antigüedad y entonces como que pueden continuar con su póliza de seguro de gastos médicos. Entonces, son de pronto algunos ejercicios que de pronto no es tan popular el tema de la extensión porque la gente dice que pues no tengo nada que contratar porque ya tengo seguro de gastos médicos, pero sí es importante ver más allá, que a lo mejor si en algún momento me cambio de empresa o termina esta relación laboral, pues que yo pueda continuar con mi antigüedad, que en temas de gastos médicos es bien importante. Creo que ahí entra uno de los problemas principales. Les vamos a explicar cómo funciona desde el punto de vista de la empresa. Yo empresa me acerco a un broker, a un agente y digo, bueno, necesito cotizar para 100 personas, 200 personas. Tradicionalmente lo que van a hacer es una media de las edades que tiene ese grupo y si son hombres o mujeres, ¿no? Que dependiendo de eso, pues ya tienen tablas, digamos, actuariales de riesgo que les van a indicar más o menos cuál sería el costo. Un diferencial importante es que tradicionalmente cuando tú contratas como individuo una póliza de gastos médicos mayores, tienes un cuestionario médico donde tienes que decir, oye, pues a lo mejor ya me operaron de la mano, una vez me fracturé, etcétera. Tienes que aclarar ciertos puntos, ¿no? En el caso del colectivo, no. Y ese es un punto importante. Ahorita vamos a ver por qué. Hoy pues ya entraron esas 200 personas, hacen su cálculo y dicen, mira, lo que deben de pagar es tanto al año, ¿ok? Y tradicionalmente si era una póliza nueva, ahorita vamos a ver por qué es importante eso, pues ahí van a tener un costo X, ¿no? ¿Por qué es importante? En la mayoría de los casos, cuando uno cotiza un seguro individual, si ya tiene algún padecimiento existente, usualmente la aseguradora no te lo va a cubrir. Y usualmente lo que dicen es, bueno, pero estaba en el trabajo, me pasó X o Y, empezaron a pagar ese padecimiento, pero ¿qué crees? Usualmente cada año, ¿verdad? El departamento de recursos humanos o el de finanzas o el que se dedique a esa parte, pues está viendo a ver si puede tener alguna mejora en el costo del seguro de gastos médicos mayores. ¿Y qué creen? Si de pronto tenías MedLife y te lo cambian por GNP, ahí es donde van a empezar un poquito los temas, ¿no? Que si ya tenías MedLife y vamos a suponer que tuviste la mala fortuna
de que lo que te empezaron a pagar es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué crees? Que cuando hagan el cambio, porque tienen que entregar los siniestros que tuvieron en esas pólizas, ya no te lo van a cubrir en la siguiente aseguradora. Y es un punto bien importante, porque imagínate que es una enfermedad crónico-degenerativa, tienes 32 años y lo vas a tener que seguir pagando los siguientes 35 o 40 años. Si no hiciste lo que te recomendaba Brenda, que era tener una extensión para que entonces ya una vez que hicieron el cambio, bueno, pues tú te quedas en la aseguradora que antes estabas y te pueden seguir pagando el siniestro, va a ser muy difícil. Y pareciera que es una nimiedad esto que te estamos diciendo, pero es importantísimo. Dos, que hemos visto que le pasa a muchos de nuestros clientes y clientas. Oye, ¿sabes qué? Renuncié o me despidieron y traigo un padecimiento y ya después quiero cotizar algo. Tienen hasta 30 días una vez que hacen ya sea la baja para que puedan ver si se convierte esa póliza a individual. No todas tienen esa, le llaman conversión garantizada. Algunas aseguradoras es algo adicional que debes de pagar y otras sí tienen como esa conversión garantizada. Hay algunos casos, y esto es importante que lo sepan, que por ejemplo, el caso de una clienta que le pasó, tenía un seguro de la escuela con Seguros Monterrey, la suma que tenía era muy pequeña, empezó a tener un padecimiento de la nariz, sale, quiere cambiar su seguro y el tema es que si quiere contratar ese seguro no puede tener una suma asegurada más alta porque nunca contrató esa extensión. Entonces la suma asegurada que tenía eran 500,000 pesos. Entonces, obviamente el padecimiento que tenía era mucho más que los 500,000 pesos y no podía literalmente cambiar otra póliza, ¿no? Entonces, acuérdense que la clave aquí es que es una prestación, por lo tanto no es tuyo, ¿no? Al final del día no es tuyo, ese seguro es una prestación que te está dando la empresa. ¿Quiénes deben de tomar precaución como adicional? Si ya saben que en su familia hay historial de enfermedades crónico-degenerativas, es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Es algo que les debe de quitar el sueño en las noches? Creo que no, pero sí es importante que lo revisen. Sí, y lo que pasa de pronto con los seguros es que decimos como, ay, después, hay quien quiere pagar por eso, pero cuando pasa algo es cuando dices, ¿por qué no lo pagué? Y con esto voy a que realmente el impacto financiero de que contraten una extensión o como adicional para que ustedes puedan tener su seguro privado es muy económico, porque lo principal, el grueso, ya te lo está pagando la empresa como prestación. Entonces, esta extensión realmente no tiene un impacto económico fuerte, así de que pesar pagar esto, en realidad es muy económico, cotícenlo, digo, obviamente depende como de la edad, diferentes cosas, pues, pero en realidad el impacto económico es muy bajo y la paz que eso te trae, ya. 100%. Entonces, ténganlo en cuenta si en su empresa les dan esta prestación de seguro de gastos médicos mayores, acérquense a su broker, acérquense a su agente, vean exactamente qué coberturas tienen y ver si se puede, sobre todo que tengan esa famosa extensión para que en dado caso de si ya no están o tienen un padecimiento mientras están trabajando allí, la aseguradora les pueda seguir pagando ese padecimiento, porque si no, luego se vuelve un tema, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta cuando estén negociando estos puntos, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente prestación. Bueno, por ahí una que tal vez no mencionamos, pero al inicio, que es muy común que en algunas empresas se da, la famosa fondo de ahorro o caja de ahorro. Hay de todos los sabores y colores. Les vamos a tratar de explicar algo rápido porque luego me decían, Ricardo, es que yo sí he visto rendimientos hasta del 100%. Y bueno, y se referían específicamente a estas cajas de ahorro. A ver, vamos a explicar cuál es el funcionamiento. Ya saben, para fines de este ejemplo, vamos a ver que los únicos empleados de Yo Soy Persona Feliz SADCB somos Brenda y yo, ¿va? Somos los únicos empleados de esta empresa hipotética. Y lo que hacemos en esta caja de ahorro es que cada mes nos quitan un porcentaje de nuestros salarios, ¿no? Para fines de este ejercicio ganamos exactamente lo mismo. Cada mes se aporta de cada quien 1,000 pesos a esa caja de ahorro. ¿Ok? Y usualmente ese dinero ahí está, ¿no? Usualmente la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen los rendimientos de la caja de ahorro?
de dos principales fuentes tienen las cajas de ahorro, ¿no? Por un lado, ese dinero se debe de invertir usualmente en instrumentos de corto plazo o de renta fija. Ya saben, va a estar ganando ahí alrededor de CETES, un poquito más, un poquito menos, algo de inflación, ¿no? Y ahí ya dependerá del proveedor que tenga, ¿no? Pero la otra, y que es usualmente la más fuerte, y eso es lo que sí genera los rendimientos, digamos, que luego dicen, luego me lo duplican. Ahorita les explico por qué lo duplican, ¿no? Es cuando piden préstamos. No me administro bien, hoy no, pues necesito pedir. Entonces voy, me acerco al área de recursos humanos y digo, oye, necesito pedir un préstamo de la caja de ahorro. Y entonces lo que sucede es que con el capital que está ahí, obviamente entre Brenda y yo, pues de ahí le van a prestar al buen Ricardo que no se administra bien. Y el interés que van a pagar, ¿no? Ese interés que usualmente es alto, 12, 15, 19%, y que además es muy seguro, digamos, entre comillas, pues porque soy empleado de ahí, ¿no? Y usualmente me prestan hasta cierto monto, ¿no? Que se garantiza, digamos, con mi sueldo. Entonces es, digamos, una forma relativamente muy segura de invertir ese capital, y usualmente donde salen los rendimientos realmente son de los préstamos. Entonces cuando vean que en la empresa en donde están los rendimientos que les dan son muy buenos, significa que hay mucha gente que literalmente está pagando esos rendimientos. Ya lo que sucede es que se reparte proporcionalmente, digamos, entre todos, ¿no? Pero obviamente de algún lado salen los rendimientos. No crean que es porque la empresa en la que están es súper buena administradora. No, o sea, realmente están saliendo de los intereses que está pagando algún colega tuyo. 2, el incentivo fiscal que tienen las empresas o el beneficio fiscal que tienen para hacer estas cajas de ahorro es muy importante. Para ellos ahí es un adicional, digamos, porque eso que pueden obtener de la caja de ahorro, ellos lo hacen deducible. Entonces, vamos a poner que la empresa le paga a Brenda 100,000 pesos, $5,000, y puede hacer deducible de esa parte de su sueldo $1,000. Entonces, gratamente la empresa, esos $1,000 o $2,000, los pone, digamos, en la caja de ahorro porque puede tener un incentivo fiscal, ¿no? Entonces, muchas veces está topada, tradicionalmente, depende cuándo nos estén escuchando, pero alrededor de 45, 48,000 pesos es el tope que tienen, porque es lo más que la ley permite para efectos de deducciones. Entonces, son 3 ya los componentes que hacen que se duplique tu dinero, ¿no? Por un lado, la empresa tiene un beneficio fiscal, que es obviamente una muy buena razón para que ponga ahí una parte de ese dinero. 2, los rendimientos de los fondos de inversión en los que se está invirtiendo. Y 3, los intereses de tus colegas que están endeudadones, ¿no? Entonces tienes esas 3 fuentes. Tengo una clienta que me decía, Ricardo, es que en mi empresa sí pagan muy malos rendimientos las cajas de ahorro. Bueno, quiere decir que no hay gente endeudada en tu empresa. Realmente eso es lo que quiere decir, eso es lo que está detrás, ¿no? Y los que están en las que les duplican el dinero, pues ya saben de dónde está saliendo ese capital. Y aquí algo importante con esta prestación del fondo de ahorro es que como siempre tenemos la opción de elegir qué hacer con nuestro dinero. Y entonces hay quien puede planear que ese dinero que va a recibir a lo mejor lo va a invertir o sea, como que tiene otros planes de generar activos que más adelante le generen otros ingresos. Pero que no seas del caso de estas personas que dicen, que nos han tocado varios, ¿sí o no, Ricardo? Que dicen como de, me endeudo con las tarjetas, porque cuando viene el fondo de ahorro ya con eso las liquido. Fondo de Entonces, ahorro más aguinaldo y como que otra vez vuelvo a estar con tablas. eso cierro y estoy tablas, ¿no? Entonces, como que hay que evitar ese ciclo porque es lo mismo, o sea, digo, como en otra magnitud y en otra periodicidad, pero es lo mismo de ganar, gastar. Entonces, como con cada ciclo, así que pues recuerden, siempre tenemos la elección de hacer un mejor uso de nuestro dinero. Ahí les doy 2 tips que van de la mano para gastos médicos y fondo de ahorro. Tengo una clienta bien abusada que lo que hace es que cuando le cae su fondo de ahorro, de inmediato lo aporta su PPR. Del PPR, como le van a devolver en abril, eso que le devuelven es lo que tiene ya premeditado para su deducible del gastos médicos mayores. Entonces lo que hizo se tardó como año y medio, algo así, un poquito más, 2 años, como en hacer esta estrategia de decir, bueno, me cae el fondo de ahorro, lo aporto con lo que me devuelven del PPR
eso lo meto a mi fondo de salud, le llamamos a mi fondo de salud, que va a ser el deducible por si una vez lo llego a necesitar, ya sé que ahí está, ¿no? Y ya con las futuras devoluciones de su PPR, ese es su fondo de vacaciones, ¿no? Entonces dice, oye, pues estoy como jineteando 2 veces el mismo dinero. Lo que me dan de caja de ahorro lo meto a PPR, lo de mi PPR me da una devolución fiscal y ese sí ya lo ocupo, ¿no? Hay algunas ideas, ¿no? Que sí, están sí muy, muy ganadora. Miren, de ahí nos vamos a estos otros beneficios que a lo mejor son un poquito más complicados, son un poco más complejos, pero seguramente muchos de nuestros clientes nos han tocado. Las famosas RSUs, Stock Options y Stocks. Voy a empezar por el más sencillo y nos empezamos a complicar, que es a algunas personas en las empresas en las que trabajan, como parte de su compensación, les dan acciones, stocks, ¿no? Que es la forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, algunas de las empresas que hacen eso, hay varias, pero por mencionar alguna, Microsoft, por ejemplo, lo que hace es decir, oye, pues sabes que cada año te aperturo un contrato casa bolsa en Estados Unidos y cada año te deposito X cantidad de acciones. Tú ya sabrás si vas y las vendes, te las quedas o ahí ves luego qué haces, ¿no? Es, digamos, una forma sencilla, simplemente te están dando una parte de tu compensación en especie, que en este caso son stocks. En la mayoría de los casos, pero por favor, ahí sí, agenden una reunión con nosotros y su fiscalista, ellos se encargan de pagar el impuesto. Pero ojo, 3 asteriscos, dependerá cada caso, depende de la empresa. En la mayoría de los casos, cuando te pagan en acciones, ellos pagan el impuesto, porque usualmente lo que sucede es que si te pagan $1,000,000 en cash, pues usualmente te van a caer 700, ¿no? Ya te estuvo o 650, ya te retuvo, digamos, el SAT y a ti te cae el neto. Cuando te pagan en acciones, usualmente lo que hace la empresa es paga ese impuesto y te caen a ti tus acciones, digamos, limpias. Insisto, hay que checar con su fiscalista, no es en la mayoría de los casos. En ese caso, por ejemplo, si la empresa paga el impuesto, ¿es el impuesto del 10% de la renta variable o es el impuesto del ISR? O sea, bueno, Sí, como del... fíjate que esa es muy buena pregunta, Bren, y es ahí donde empieza a complicarse un poco. El que deberían de pagar es que te están dando, por esos impuestos sobre la renta, te están dando un ingreso. Nada más que te lo están pagando en especie, te lo están pagando en stocks. Hoy en lugar de darte $1,000,000, te estoy dando 50 acciones de Amazon. Pero es exactamente lo mismo. Al final del día te estoy pagando un ingreso, ¿va? Y el que pagamos por capital es un impuesto al capital, el 10%. Entonces son cosas distintas. El deber ser es que la empresa debería de pagar el 35% si es que es en México. Usualmente lo que hacen en la estrategia fiscal es que como te lo están pagando tradicionalmente en Estados Unidos, ¿no? Pues ahí obviamente, ¿cómo funciona? Voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que Brenda gana $1,000,000 en México y bueno, pues por las tablas de ISR debe de pagar X impuesto, ¿ok? En el caso de Estados Unidos, es como si en Estados Unidos Brenda estuviera ganando $20,000, que es lo que le están dando en acciones. Entonces, obviamente, no es que se están sumando los ingresos. Microsoft lo que hace, o la empresa que sea, es que dice, mira, yo estoy pagando en ingreso tanto. Pero obviamente como es un monto menor y no se suma con el que te están pagando en México o en Colombia, en donde sea, pues nada más van a pagar un impuesto, digamos, más chiquito. Usualmente las empresas lo pagan, pero hemos visto muchos casos donde no es así. Entonces, por favor, si es su caso, agendan una reunión con su fiscalista, con su contador y con nosotros para que vean el caso particular, porque ahí depende de muchas cosas. Oye, ¿cuándo te dieron las acciones? Oye, no, pues me las dieron hace 5 años. Uy, entonces ya no es tan sencillo. Oye, pues se debe hacer el cálculo, cómo te las dieron, hay que hacer actualizaciones de inflación y etcétera, ¿no? Ahí se vuelve un poquito complicado, digamos, esa mecánica, ¿no? De ahí nos vamos a la siguiente categoría, que son las stock options. Esto se ocupaba muchísimo, ¿no? Hasta el 2004, después como que lo dejaron de ocupar, donde todavía no hemos visto en un episodio derivados, pero ahí lo vamos a anotar
para que veamos derivados financieros. Es al final de un derivado financiero que básicamente lo que es, oye, la acción ahorita de Uber está a $100. Una stock option te está dando la opción de comprarlo a $85. Entonces es usualmente una especie de descuento que ofrecen las empresas, ¿no? Oye, es como si te estuvieran dando $15, ¿no? Por decirlo así. Realmente lo que te están dando es el costo de la prima. No me quiero meter a detalles, pero estos especie de seguros o derivados financieros tienen un costo y bueno, lo que te están dando es, digamos, ese costo. ¿Por qué es importante? Porque al momento de ser impuestos hay muchos contadores fiscalistas que se equivocan y ponen el valor de la acción cuando es un error. Lo que tienes que poner es el valor del instrumento financiero, ¿no? Del derivado. Pero bueno, básicamente es una especie de descuento. Si conviene o no conviene, bueno, ahí ya nos vamos a meter a distintos puntos, ¿no? Para el caso de Microsoft, por ejemplo, estuvo 13 años la acción en pérdida. Entonces alguien que estuvo 10 años prácticamente perdió dinero, ¿no? Claro que si esperó 16 años, ganó un chorro. Entonces, digamos, ahí ya se vuelve complicado. Si lo vemos desde el punto de vista de inversión, ya saben que tener todo nuestro capital en una acción, digamos, que no sea como un ETF, etcétera, representa mucha volatilidad, ¿no? Representa mucho riesgo. Para que se den una idea, lo estamos grabando en el 2022, tenemos algunos, por ejemplo, Uber, ¿no? Uber del año pasado, que usualmente hace mucho este esquema de compensación en RSUs, Stock Option o acciones, de un año a otro cambió casi un 60% la evaluación. Entonces, gente que a lo mejor ya había besteado, y ahorita vamos a ver qué es eso, $300,000, $200,000 de un año a otro, tienen la mitad. Entonces ahí ya se vuelve complicado de lo hago, no lo hago, depende de muchas cosas. ¿Te ves en el largo plazo en esa empresa? Si te ves en el largo plazo, aún así diversifica, ¿verdad? Porque no es lo mismo que todo mi portafolio lo tengo en Microsoft. No sabes que mi portafolio que vale $100,000, el 15% lo tengo en Microsoft, que es donde trabajo. Es una situación diametralmente distinta, ¿no? O sea, la recomendación ahí es un poquito, pues, diversificar, ¿no? Para ir cerrando, el famoso RSU, que es Restricted Stock Unit, es una forma que ocupan las empresas para que los buenos talentos que tienen se queden mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, Brenda, que es sumamente talentosa, yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar en RSUs de net worth, pero no son una especie de acciones, pero son Restricted Stock Units, pero ahorita a lo mejor valen $20,000, claro, a como esté evaluada net worth hoy, suponiendo que cotizar en el mercado de valores, pero todavía no son tuyos. Vas a ir besteando. Usualmente este concepto lo ocupan tanto en startups como empresas que usualmente recién acaban de salir a bolsa, que no significa otra cosa más que poco a poco esas acciones que ya te di se van a ir convirtiendo de RSUs a stocks. Y en ese momento entonces sí ya son tuyas, Bren. Y tú ya sabes si las vendes, te las quedas o cualquier otra cosa, ¿no? Diversificas, ¿no? Entonces, usualmente las RSUs pues realmente no pueden hacer mucho, porque digamos, aunque son suyas, pero no son suyas, ¿no? Necesitan esperar a que terminen de bestear, que ahí ya dependerá, digamos, de cada empresa, ¿no? Los objetivos que te pusieron, el tiempo tradicionalmente es pues para que conserven el talento por muchos años, ¿no? Y ese es como un poco el plan de largo plazo que ofrecen, ¿no? Oye, si te quedas aquí 5 o 6 años, terminaste de bestear todas esas RSUs que te dimos al inicio, ¿no? La parte fiscal, ahí se vuelve todavía más complicada. Ese sí, la recomendación es que mejor agendemos una reunión. Miren, muchas empresas dan estos beneficios, pero la realidad es que a menos de que la empresa sea una empresa que ya lleva muchos años cotizando en mercado, casi siempre, pero no es una regla, no necesariamente hacen la parte fiscal por ti. Entonces, si estás en una situación, nuestra recomendación es que de preferencia sí te acerques a un especialista. Sabes que nos puedes encontrar como asesorfinanciero.com.mx, como Network MX, y agenda una reunión para explicar específicamente tu caso, dado que aquí sí podemos encontrar
una infinidad de colores y sabores. Antes de empezar justamente hablamos que no es lo mismo tener acciones de Pinterest que de Microsoft, ¿no? Entonces va a depender de muchos factores si es una buena opción o no, sobre todo para el largo plazo. También valdría la pena mencionar sobre los planes de retiro, porque hablamos de los fondos de ahorro, pero también los planes de retiro, que creo que de pronto para algunas personas que no están en una empresa, que ya tienen un plan de retiro y de ahí se quieren mover a otro, pero creo que también valdría la pena como platicar un poco de esto, de qué alternativas tienen en caso de que cambien de empresa. 100%, Bren. Los famosos planes de pensiones, que realmente son muy pocos en México, cerca del 1% de la población, son empresas que ofrecen, digamos, este beneficio. Ojo, hay de varios, también hay colores y sabores. Usualmente el que ofrecen es: yo aporto hasta el 6.5 de mi sueldo y la empresa hace el match. ¿Qué quiere decir? Que si tú pusiste 6,000 pesos, ellos van a poner, o 6,500, ellos van a poner 6,500, ¿no? En este caso, pues la realidad es que la recomendación sería que ocupes esa prestación, pero ojo, siempre y cuando te veas a muy largo plazo en esa empresa, porque en la mayoría de los casos traen una especie de candado, que es, bueno, sí te vas a quedar con el adicional, con el 100% de rendimiento que te di, siempre y cuando pasen tantos años. Entonces, si realmente no te ves en la empresa en el muy largo plazo, o a lo mejor nada más te ves ahí 1 o 2 años, posiblemente lo mejor sería es que mejor empieces tu plan personal para el retiro privado, digamos, por aparte. Si sí te ves en el largo plazo, la recomendación es que lo ocupes. Ahora, como bien decía Brenda, oye, ya me cambié de empresa, sí me llevé todo lo que me dieron ahí de mi PPR. Tradicionalmente lo que deben de hacer es el capital que ya tengan ahí, abrir un plan personal para el retiro individual, cambiar ese capital, digamos, para que ya lo tengas ahí, porque tradicionalmente te dan muy pocas opciones de cómo invertir ese capital, o en algunos casos ni te preguntan, ¿no? Y simplemente se invierte como la empresa le dio a entender al gestor, ¿no? Literalmente en lo que tiene. Entonces tienes la ventaja de que si ya lo tienes en un individual, se puede invertir de una forma mucho más específica, ya digamos a ciertos instrumentos, ETFs, etcétera, algo ya más avanzado. Y más adelante, cuando te vuelvas a cambiar, pues simplemente vas cambiando ese capital. Porque es importante que no solamente, oye, ya me cambié, entonces lo retiro. Recuerda que si no has llegado a la edad de 65 años, te van a hacer una retención del 20%, que es un monto muy importante. Siempre y cuando se cambie de un artículo 151 a otro 151, o de un PPR a otro PPR, no vas a tener esa retención. Entonces es importante, antes de, si estás en ese proceso de cambiarte, antes de que pidas todo que lo puedas retirar, que verifiques este punto, porque 20% sí es un monto bastante importante. Y sobre todo si la intención es de largo plazo, o sea, si tu intención es como no quiero tocar este dinero porque es justamente que siga de largo plazo, o sea, antes de tomar una decisión de, bueno, deposítenmelo y ya después veo qué hago con este dinero, mejor de una vez empalmarlo con otro 151 y justo te ahorras esa parte fiscal y tus activos y ya decides en qué se va a invertir, o sea, tus activos están ahí y tú ya eliges en qué se puede invertir. Ya vieron, hay bastantes prestaciones, posiblemente nos faltó mencionar algunas otras, pero estas son de las más relevantes. Ténganlas en cuenta, ya sea si tienen seguro de gastos médicos mayores, si les pagan en acciones, si tienen caja de ahorro, si tienen stock options, si tienen RSUs o si tienen planes de pensiones privados a través de sus empresas o los famosos PPRs corporativos. No es que sean malos o buenos, lo ideal es que agenden una sesión. Saben que nos pueden encontrar como Network MX, conocerfinanciero.com.mx. Estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.